en el documental se ha referido a mi hermano como ese tipo. En Colombia, no sé si aquí en España, pero en Colombia esa es una palabra despectiva. Y yo no sé si es porque mi hermano era colombiano y él es europeo, no sé si es que es una palabra discriminatoria para mí. No era cualquier realidad, era un asesinato y descuartizamiento. Es el único caso que conozco en el que se llama el caso del asesino. Hay unos estereotipos del latinoamericano que son bastante conocidos. La migración y los migrantes se han convertido en el ingrediente fundamental de la salsa populista. Uno cree que por ser occidental, blanco y tener dinero, puede ir a un país menos desarrollado y hacer lo que le plazca. Déjame que te pregunte. Déjame que te pregunte. Es una pregunta que me he estado haciendo en estos últimos días. ¿Qué pasaría si la historia fuera diferente? Si el asesino fuera mi hermano y el muerto fuera Daniel Sancho. O sea, ¿cómo estarían las cosas? O sea, es un circo mediático. Y eso que los subdesarrollados somos los colombianos. Y aquí es tratando de blanquear, que es el término que ustedes usan. La prensa española, ciertos medios y programas españoles nos han hecho mucho daño. Nos están haciendo mucho daño. A veces siento que son como racistas, que están discriminando, están generando odio españoles, colombianos, latinos, europeos, o sea, están generando odio y que ya este circo mediático acabe. ¿Qué podríamos haber publicado los medios de comunicación si fuera Edwin Arrieta, un hombre de procedencia colombiana, el asesino de Daniel Sancho? Creo que habríamos sido muy severos. Es muy posible que el gobierno colombiano hubiera tenido que pedir perdón a la Unión Europea, a España o algo así. Nada tiene que ver aquí el racismo. Eso que nos planteabas desde el principio como una idea tuya, porque todo esto salió de ti. Que los españoles éramos racistas y que por eso era que hacíamos preguntas y dudábamos de todo. Nada, absolutamente nada, tiene que ver con lo que queréis hacer ver. Me parece sucio y rastrero esta estrategia y además me la conozco desde hace años. Te voy a contar una anécdota de las muchas que he vivido con respecto a este tema. Hace muchos años yo alquilaba mi piso y vino una chica estupenda, de las que más me gustó para verlo. Reunía todos los requisitos, los mínimos que yo buscaba en la persona que quería que estuviera en mi casa. Era una chica educada, responsable, currante, simpática. Y cuando hablamos de solvencia, aparentaba tener mucho poderío económico. Ella me contaba que iba a ser su padre el avalista. Yo le dije que no habría ningún problema en eso. Pero cuando yo solicité la documentación, me encontré con que el padre, todo ese poderío económico que tenía, lo tenía repartido por diferentes países en cuentas bancarias. No me hizo falta saber más ni me interesó. No podían acreditar esas cuentas, ni estaban en España. Obviamente, su aval para mí era papel mojado. Consultando con un abogado, le informé que si en algún momento su padre o ella demostraban su solvencia en España, que es donde iban a alquilar el piso, no habría ningún problema. De repente, esa chica aparentemente encantadora, educada y dulce, se convirtió en un Doberman y ¿sabéis lo que me contestó? Que yo era racista y que jamás eso había sido un problema para ella en su país. Y me lo creo, porque tengo la sensación que en algunos países todavía se vive como vivíamos aquí o vivían nuestros abuelos, a la antigua usanza. Y no, esto no es racismo. Darling, te equivocas, también lo tenemos aquí. Son ya casos aislados.
y que de vez en cuando luchan por retroceder al pasado. Pero nosotros, muchos, seguimos luchando por progresar y evolucionar. En todos los países cuecen habas, darling, en todos. Pero si tú provocas un enfrentamiento con ciertas cosas, al final el odio y las mentiras te salpican a ti. Mira, por ejemplo, tu marido Robinson, que todos conocemos, lleva desde el principio paseándose por las redes y no hace más que provocar con esto. Provocar, alentar ese odio, en un intento de incrementar con más mentiras y más bulos ese odio. Y fíjate qué rápido se extiende el odio y con qué facilidad, que hasta profesores, periodistas, historiadores se atreven a recoger tus afirmaciones y desarrollarlas. Y ojo, repito, que en mi país hay mucho por arreglar todavía. Y siempre cosas por mejorar, no te equivoques. Pero de ahí a querer hacer ver que la gente no se traga el guión oficial simplemente por racismo, después de ver, además, todos los intentos para desacreditar, con insultos, faltas de respeto, calumnias, difamaciones a personas que no se tragan ese guión oficial, hombre, va a un abismo. Porque además no estarías insultando la inteligencia de los españoles, estarías insultando a los colombianos, a los venezolanos, a los mexicanos, alemanes, estadounidenses, africanos y todos los países que, como nosotros, los españoles, piensan igual. Algunos viven aquí con nosotros en España y otros fuera. Mira, si hay algo bueno que tenemos es precisamente la riqueza cultural y el mestizaje que tenemos y que sabemos muchos que frenarlo sería involucionar. En España, además, nos caracterizamos por tener un carácter abierto, extrovertido, luchadores y además somos muy solidarios. ¿Que tenemos nuestros problemas pendientes de solucionar? Pues por supuesto que sí. Pero el tema este que expones del racismo, cualquiera que viva aquí y que además nos conozca bien, sabe desmontártelo en segundos. Los primeros que mencionasteis, la palabra de país subdesarrollado, fuisteis vosotros, fuiste tú desde Colombia. Y Juan Ospina en sus distintas intervenciones en canales de YouTube. Y desde el mismísimo aeropuerto de Barajas, la terminal T4, inició una guerra colombianos-españoles que no existe y no existirá. Independientemente de esto, tampoco nos gusta que nos tomen por tontos. Porque si hablamos de discriminación racial y discriminación a colectivos, Colombia es uno de los países en el top 10 del ranking mundial. Sobre todo si hablamos de discriminación al colectivo gay, con más de un 13% en los últimos datos publicados. Podríamos también hablar de caciquismo o gamonalismo, como lo conocéis allí. Países en los que un sistema con un jefe político local actúa como intermediario entre el cacique de turno y los trabajadores, organizando redes de clientes para conseguir votos en las urnas. O incluso organizan ejércitos o paramilitares. Y todo ello por lo de siempre, poder y dinero. Nosotros también tuvimos esto hace muchos años. Ahora es a menor escala, pero organizados de una manera mucho más sofisticada y adaptada a los nuevos tiempos. Otro estilo y con otras herramientas. Con respecto a la pregunta de cómo hubiéramos actuado en España, si hubiera sido todo lo contrario, si la policía en España hubiera hecho lo que hizo la tailandesa, ya te contesto yo. Hubiera sido un escándalo mayúsculo. Y si hubieran hecho eco hasta en Australia de este hecho. Por supuesto, un juez hubiera invalidado esta actuación policial. Si Edwin hubiera tenido una pelea con Daniel y Daniel hubiera intentado abusar de él
y a resultas de esa pelea Daniel hubiera fallecido, creo que esto te lo tiene que responder un juez. En cuanto al desmembramiento, hubiera habido psicólogos forenses que hubieran analizado a Edwin para poder valorar en qué estado se encontraba. Pero si todo esto te da igual y lo que buscas es centrarte en el morbo de asesinato premeditado y un desmembramiento, os puedo dar la respuesta, ya que tenemos algunos casos en España de colombianos que descuartizan a sus víctimas. Como ves, ni a los que te acompañan en este documental por encargo les ha interesado buscar la más mínima información. Por supuesto, se hubiera judicializado y Colombia no tiene por qué ser responsable ni pedir perdón a nadie por el crimen que cometa un ciudadano colombiano. La noticia se habría paseado por algunos medios de sucesos y algún que otro programa de salseo igual se hubiera hecho eco y habría pasado a los archivos de la prensa. Pero repito, estamos hablando siempre de lo que habéis preguntado. No es el caso de Daniel, ya que en el caso de Daniel ni es un asesinato, ni mucho menos existió premeditación. Aquí tenemos la costumbre de que cuando alguien acusa, tiene que demostrar con pruebas. Esto es muy importante si no queremos defecarnos en los derechos humanos, darling. No me gustan los mentirosos, no me gusta la desinformación y no me gustan las campañas de bulos. Siento muchísimo que todo esto haya sucedido. Siento siempre la pérdida de un ser humano, de un animal e incluso de una planta. Me sensibilizo con unos padres que han perdido a un hijo y unos padres que sufren. Siento mucho la pérdida de un hermano, darling. Pero no voy a empatizar contigo nunca, darling, porque no me gustan las mentiras, ni que intenten jugar conmigo o manipularme. Espero y deseo que esos amigos tan poderosos que tenéis os den trabajo y mucha ayuda a ti, a tu hermano pequeño y a tu esposo. Que podáis hacer frente a todas las deudas que tu hermano dejó y todos los problemas con Hacienda. Confío en que tu fe te lleve a leer las más de 1300 páginas del sumario y que esa fe te ayude a buscar la verdad. Ojalá hubieras estado dentro de esa sala en Samui y ojalá hubiera sido pública toda la información real de lo que sucedió dentro de esa sala. A veces hay que rezar menos y leer más y analizar y reflexionar mucho, aunque esto signifique tener menos tiempo para rezar. Estoy segura que si existe un Dios, no quiere que le temamos. Lo que desea es que se sepa la verdad y que se haga justicia, pero justicia sin odio y justicia sin mentiras. Esa justicia que ni el hombre ni todos los dioses del mundo pueden conseguir y que lo único que está por encima de todo es el universo y su herramienta más poderosa, el poder del tiempo. Vamos a abandonar ya el camino del odio, que lo único que hace es enfermar corazones, e intentemos abrazar todos la reflexión. Ojalá llegue muy pronto esa justicia.